Vamos entonces a iniciar esta clase de ciudadanía que nos toca el día de hoy. Vamos rápidamente a ir revisando. Estuvimos revisando el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, ¿sí? Vamos a ir puntualizando algunos elementos. Estuvimos puntualizando a qué se refiere esto del sufragio universal. Y nos centramos principalmente en el ámbito que se refiere a la consideración principal de lo relacionado a la abolición de la esclavitud. En eso estuvimos, ¿sí? Sí, no, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Cabeceen por ahí, aunque sea. Revisen, sí. Gracias, Nicole. Entonces, vamos a continuar con esta perspectiva del principio de igualdad expresado en el sufragio universal, ya centrándonos en el caso de las mujeres. Un poco estuvimos nosotros visibilizando esto en el video anterior, pero es importante que recalquemos esta temática. Vamos a revisar este tema en cuanto a algunos elementos, en cuanto al caso de las mujeres, a las personas analfabetas, a las personas privadas de libertad, a las personas discapacitadas, que el video lo recoge de una forma rápida. Nosotros vamos a retomar este video para tener en cuenta algunos elementos más. Por lo tanto, el tema general, si ustedes lo revisan en sus contenidos programáticos, dice de la siguiente manera para que usted tenga en cuenta. El tema es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal de los diferentes actores. Entonces, estos diferentes actores son los que nosotros vamos a estar puntualizando. El día de hoy vamos un poquito a revisar sobre las mujeres en este caso. A ver si tomamos nota del video, si no debemos reconstruirlo nuevamente. Vamos puntualizando. ¿Qué nos referimos? El caso de las mujeres. ¿Sí? Nosotros ya vimos un poco esta consideración. De fondo, ¿cuándo inicia el voto para las mujeres? ¿Qué nos decía el video? Fechas que ustedes pudieron anotar. 1928. 1928. Pero póngame fe en qué lugar, en qué parte, a quién se refiere, a qué sector. 1928, según Matilde Hidalgo, fue la que pues lideró. Ya, bueno, para Matilde Hidalgo de Procel en el caso del Ecuador, Matilde Hidalgo votó en 1924, pero para 1928-1929, 1929 se proclama ya directamente el proceso final de reconocer el sufragio femenino. La Constitución de 1929 se reconoce al sufragio, el sufragio de la mujer en la Constitución. ¿Ya? Es en el caso ecuatoriano. Pero este no es el primero, ni siquiera de América Latina. ¿Qué más? En América Latina fue Uruguay en 1927. Uruguay vota para 1927. El primer caso en Latinoamérica en votar. Ya, muy bien. Y a nivel mundial, ¿cuáles eran los...? En 1893 en Nueva Zelanda. Ya, los primeros que votan es en 1893 Nueva Zelanda. Esto nos decía el video, el primer caso es el de Nueva Zelanda de voto femenino. ¿Por qué razón? Porque hay un caso anterior en los Estados Unidos. ¿Alguien recuerda el caso anterior?
de esta equivocación que sucedió en el estado de New Jersey, o en la ciudad de New Jersey? En 1776. 1776, a raíz de la independencia de los Estados Unidos, sucedió algo particular. A raíz de esto, cuando se estableció el derecho de que todas las personas podían votar, esa era la consigna. Todas las personas podían votar. Estaban incluyendo a las mujeres, sin darse cuenta. Dentro de esta consideración no fue un reconocimiento al derecho del voto de la mujer, fue un reconocimiento al sufragio universal, reconocer el sufragio universal, esto gracias a la idea de los ilustrados que generaron tanto la independencia en los Estados Unidos como la Revolución Francesa. Entonces, los ilustrados y sus perspectivas de la libertad, la igualdad y la fraternidad dieron el paso a la independencia de los Estados Unidos. Estas ideas filosóficas se plasmaron en la perspectiva del voto universal, del sufragio universal, que era la consigna de la perspectiva previa a la Revolución Francesa. Pero aquí fue un error. Esto fue aprobado por error. Esta consideración del voto universal. Por lo tanto, las mujeres dejaron de votar para 1807 exactamente. Entonces, para 1807 se dieron cuenta del error y corrigieron indicando que solo los hombres podían votar. Para 1807 solo los hombres podían votar. Este país reconoce el derecho al voto femenino recién en 1920, pero únicamente para las mujeres blancas. Entonces, no es un voto universal. Se reconoce el derecho al voto de la mujer. No se olviden que estamos hablando de los Estados Unidos. La mujer para 1920, pero únicamente para mujeres blancas. En cambio, para 1965 recién se reconoce el voto para todos. Voto. 1960. Dense cuenta el paso. El Ecuador para 1930 ya reconocía el voto de la mujer. Aquí no había distinciones realmente en ese sentido, más que nada las distinciones las daba la Constitución, saber leer y escribir. Pero de fondo los Estados Unidos hasta los años 60 seguía considerando el voto únicamente a las personas blancas. Bien, vemos el caso de Matilde Hidalgo de Procel, que es uno de los referentes importantes, creo yo, a nivel mundial por el impulso que ha tenido la participación de esta mujer en la toma de decisiones fundamentales. No solo en el voto, no es solo eso, sino que Matilde Hidalgo de Procel abre la posibilidad a que las mujeres también se instruyan y puedan generar estos procesos participativos que son fundamentales. Veíamos que los Emiratos Árabes todavía no considera, y uno de los últimos países en adherirse a esta consideración para el año 2015 era Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita. Entonces, eso veíamos como elementos particulares en el caso de las mujeres. Vamos a revisar un video más sobre Matilde Hidalgo de Procel y tomamos en cuenta algunos elementos. Vemos algunos datos muy curiosos sobre Matilde Hidalgo de Procel. No era tan sencillo, y eso que para la época en la que Matilde Hidalgo de Procel está, o en la que vive, en la que va a generar todo este proceso importante,
se dio la revolución liberal. Y la revolución liberal de Eloy Alfaro pretendía una educación principalmente laica, secular, que todos puedan participar, pero las mujeres no tuvieron este acceso tan sencillo como parece. Más aún, la religión seguía teniendo un asidero fuerte en la mentalidad de las personas que consideraban que solo los hombres podían participar. Por eso les digo, Matilde Hidalgo de Procel no solo es la primera mujer ecuatoriana que vota, porque ya ejerce su voto para 1924, amparada en la Constitución de 1906 que declaraba que para poder ser ciudadano, para poder elegir, solo necesitaba saber leer y escribir y tener más de 21 años. Entonces, esta consideración la cumplía y Matilde Hidalgo va a tomar este argumento. Pero para 1929, entre 1928 y 1929, se reconoce en la Constitución, que es algo muy importante. No es solo el voto como tal vez en Uruguay en 1927, no solo es el voto, sino es el reconocimiento del sufragio de la mujer y de reconocerla como ciudadano. Eso es lo más importante. Esa es la gran lucha de Matilde Hidalgo. Primero, Matilde Hidalgo, lo más relevante es su participación activa por los derechos de las mujeres, el acceso a la educación, todo el proceso que ustedes escuchan en el video que tuvo que conllevar Matilde Hidalgo para poder educarse en un colegio y además para poder ser la primera médica del país, la primera mujer médico. Vemos también que el acceso a la educación y el sufragio universal, que conlleva a todas las personas. El sufragio universal es la posibilidad de que todos y cada uno de nosotros accedamos al voto sin distinción alguna, sin ningún tipo de separación alguna. Otras figuras destacadas en torno a los derechos políticos son, por ejemplo, mujeres como Eva Perón, quien promovió un proyecto de ley que reconocía el sufragio femenino aprobado en Argentina en 1947. Vemos que hay un grupo de personas sumamente relevantes en los países latinoamericanos que han luchado por estos derechos. Entonces, otra importante es Eva Perón. Lucha por el derecho de las mujeres. El video también, no solo este, sino el que vimos la clase anterior, decía que es una construcción social, que no es una construcción solo de los tiempos, sino es una construcción que depende de nuestra forma de ver la realidad. ¿Cuál creen ustedes que es uno de los problemas principales en el caso de las mujeres? Digamos, ya pueden votar, pero ¿qué sigue visibilizándose como un problema hasta la actualidad en cuanto del caso de las mujeres? ¿Qué podríamos retratar como un problema hasta la actualidad? ¿Qué creen ustedes? ¿O ya no hay inconvenientes en cuanto a la relación de equidad de hombres y mujeres? ¿Qué será? Cuanto a esta perspectiva, que conlleva las luchas sociales feministas en algunos parámetros, que no es solo el voto. El voto es uno de los primeros accesos, pero ¿hemos logrado superar realmente este proceso? ¿Qué será? ¿Será posible decir hemos superado el proceso de separación que existe entre hombres y mujeres? No. ¿Cuál es el inconveniente hoy en día? No, ¿por qué? Siento que los hombres siempre siempre va a haber diferencia. Y eso es lo que se está intentando
superar ahora. Ya, ¿cuál es la diferencia de fondo? ¿Por qué pregunto esto, Doménica? Porque es entendible que exista diferencia. ¿Sí? Porque nosotros, siendo diferentes, debemos ser iguales. Cada uno de nosotros, hombres o mujeres, o cualquier género que usted tenga en su mente, tiene una forma de entender la realidad. ¿Cuál es el problema de fondo que se da en este sentido? ¿Cuál es el problema que aquí se está visibilizando? ¿Qué es lo que queremos que sean iguales? ¿Y qué nos falta para ser iguales? Porque el voto se ha logrado y esto daba una separación y nosotros estamos viendo de fondo el principio de igualdad expresado en el sufragio. Pero no basta solo con sufragar. ¿Qué más nos hace falta para llegar a esta igualdad? ¿O qué más nos hace falta para superar esta realidad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Qué más nos faltará para superar esta realidad de inequidad? Bueno, vamos a ir pensando en estas consideraciones. Vamos a dejar de manera introductoria este tema, el caso de las personas analfabetas. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal de las personas analfabetas. ¿Cómo definiríamos una persona analfabeta? Creo que es una pregunta sencilla, pero ¿cómo definen? Persona que no Ya, es una persona que no sabe leer, no sabe ni leer ni escribir. ¿Sí? Pero el analfabetismo tiene algunas causas. ¿Cuáles serán las causas del analfabetismo? ¿Por qué las personas no acceden a leer y escribir? Si se supone que somos, la educación está garantizada por la Constitución, ¿qué será? ¿Por qué las personas, qué causa que las personas no accedan a la educación o no accedan por lo menos a leer y escribir? ¿Qué factor? Igualdad. falta de recursos. Falta de Falta de recursos. recursos. La pobreza es uno de los factores, pobreza marcada por la ausencia de recursos. Realmente es uno de los factores más importantes. Además, podemos considerar a ciertas culturas que toman en cuenta la perspectiva de que no deben enviar a sus hijos a estudiar y que involucran de forma temprana en el trabajo. Concepciones culturales que priorizan, la educación para los varones. Es otro tema que todavía no se logra superar. Recuerden lo que les preguntaba al principio, ¿por qué todavía no llegamos a esto? Porque todavía la mentalidad en general de la sociedad y sobre todo la sociedad ecuatoriana sigue siendo netamente machista. Y solo un grupo es privilegiado bajo estos factores. ¿Y dónde se enmarca? En todas las formas que nosotros conocemos. No solo es un parámetro que ustedes puedan decir es un hecho de la cultura, es algo que está ahí, sino que realmente debe irse modificando. Bien, jóvenes, veremos los elementos también que nos planteaba el video sobre el sufragio universal llegando al punto de las personas analfabetas. En el Ecuador, nosotros nos vamos a centrar en las constituciones para analizar este tema, porque a partir de la Constitución de 1998
el carácter incluyente elimina toda forma de discriminación, pero no antes. Entonces, las constituciones, aun cuando se generó el voto de la mujer en 1929, todavía no se incluía a estas personas dentro del voto, principalmente por consideraciones que no podían leer qué se iba a votar. Entonces, hay que ir generando un proceso de cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva para llegar realmente a un cambio de postura si hablamos necesariamente de esta consideración del sufragio universal. No se olvide, el sufragio universal es la posibilidad de alcanzar la igualdad por medio del voto de todas las personas sin discriminación alguna para elegir a sus gobernantes, alcanzando la participación activa de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Si no hay preguntas, dudas, inquietudes.